Bueno, entonces lo que vamos a trabajar hoy, que es con respecto a los atributos. Carlos, ¿me puedes apagar el micrófono? Siento aquí un eco. Ah, gracias. Qué pena. Eh, entonces, con respecto a la clase de hoy, que tiene que ver con los atributos. Pero entonces, para hacer atributos, vamos a manejar ciertas cosas que con antelación, pues yo creo que ustedes ya lo conocen, pero entonces lo vamos a hacer de una manera rápida. Los atributos en AutoCAD son textos, realmente. O sea, ustedes cuando crean un atributo en un bloque, normalmente lo que están haciendo es un texto en ese bloque. Pero ese texto yo lo puedo cambiar a mi modo o a mi necesidad en un momento dado. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en este caso vamos a hacer este bloquecito, pero hay algo que me gustaría que empezáramos a trabajar y es que de una vez empecemos como a entrar al proceso de los bloques dinámicos. Entonces, normalmente los atributos se hacen con un bloque normal, pero en este caso, pues, como pues conocemos cómo crear el bloque y todas estas cosas, eh, lo mejor es trabajar este proceso directamente con un bloque dinámico. Entonces vamos a generar un bloque dinámico y a partir de ese vamos a generar unos atributos para ese bloque, pero con unas características especiales dentro del proceso de los atributos de este tipo de bloques. Normalmente uno hace el atributo como para llenar el rótulo o de pronto cambiarle algunas características a un bloque determinado y listo. Eso es todo lo que muchas veces se hace. Pero ahora vamos a trabajar otros elementos que nos pueden ayudar mucho en el proceso eh, de trabajo de nuestra. ¿No están viendo la pantalla? Me dicen que yo aquí la estoy presentando. Sí, yo estoy viendo un AutoCAD. Y aquí está, es como una línea, ¿sí? Una línea en Sí, azul. yo veo el AutoCAD, sí. Ujú. Listo, perfecto. Me das un momentico chiquitico. No, yo no estoy viendo la pantalla. Yo Pero estoy viendo entonces, donde dice presentación, no, entonces, Jorge Iván Aristizábal. no, ¿sabe qué es lo que pasa? Que tienes fijado mi rótulo. Lo tienes fijo. Vea, ahí donde está, ahí, dele clic en el mío y no le, y quítale el chulito. Porque él tiene acá, mira, él tiene aquí un pin. Quítale ese pin. Sí, tiene como un chinchecito. Sí, Y como un aquí está. chinchecito, hay que quitarle eso. Porque si no, solamente vas a ver mi J. ¿Ya lo pudiste organizar? Cuando tú pasas el cursor, Alex, te sale el chinchecito. Entonces, deshabilita. Cuando tocas la J, aparece el chinchecito. Si está con el chinchecito es porque solamente estás viendo lo mío, o sea, esa Jotica, esa marca que aparece allí. ¿Alex no si nos está escuchando? Sí, ya pude ver la pantalla, discúlpeme. Ah, bueno, perfecto. Listo, ahora sí. Entonces vuelvo aquí a mi ventana. Bueno, entonces, eh, dos cositas. Como el proceso que veníamos haciendo de hacer texto para los atributos, entonces vamos a entender un poquito esa parte del texto. Entonces, en el texto es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros hacemos texto, tenemos dos formas de hacer texto. Una por medio del multiline text y otra por medio del single line text.
o sea, esta parte de abajo. Ustedes no sé cuál utilizan más, si utilizan el primero o el segundo. Realmente los dos son útiles, pero en el caso de los atributos, lo mejor es utilizar el single line text, o sea, este que está acá abajo. Es el mejor para los atributos y a veces si yo hago atributos dentro de bloques dinámicos, Profe, perdón, ¿ya arrancó a grabar la clase? sí, estoy grabando. ¿Así? Sí, yo la estoy Ah, grabando. ok. Perfecto. Sí, en este momento se está grabando. Entonces este single line text, como les digo, es el útil para los atributos cuando se generan atributos en un bloque. Entonces vamos a utilizar cualquiera de los dos. La otra situación es que ustedes deben colocar algún texto, digamos, crear un estilo de texto. En este caso yo creé uno que se llama texto min, pero si no recuerdan cómo hacerlo, entonces simplemente hacemos manage text style, ¿sí? Venimos acá, seleccionamos el estándar o el annotative, pero normalmente uno hace una copia del estándar. ¿Por qué? Porque es que yo el texto lo puedo hacer anotativo o no hacerlo anotativo. Entonces, en este caso lo voy a hacer anotativo. Por ejemplo, si tocamos este estilo, este texto, min, el estilo de texto que tengo aquí, por ejemplo, utilicé este tipo de fuente. Ahora, miremos un momentico las fuentes. No sé si ustedes tienen claro por qué unas aparecen con TT y otras, por ejemplo, aparecen con este compás y otras aparecen, eh, bueno, normalmente aparecen con el compás y con la TT, ¿sí? No hay otra diferencia. ¿Alguien sabe por qué son? Pues supongo, no sé. O sea, Bueno, supongo que unas son algunas son fuentes de AutoCAD como tal y otras ya son fuentes como de Windows, pues, ¿no? sí, estas TT se llaman TrueType, ¿sí? Estas de acá. Las que son TT se llaman TrueType. Las TrueType son las que crearon Adobe y Microsoft. Esas las han creado Adobe y Microsoft. Entonces, esas TrueType son las que normalmente vienen en todas las instalaciones de Windows. ¿Ves? Normalmente estas fuentes no son del AutoCAD, sino que vienen de la instalación del Windows. El Windows genera unas unas fuentes y esas son las que nos traen. Cuando nosotros instalamos el sistema operativo, lo que instalamos en fuentes son estas TrueType, ¿sí? Que son las de Adobe y las de Windows, las de Microsoft. Y cuando aparecen, digamos así con este compasito, esas fuentes son las que tenía AutoCAD hace miles de años. Cuando se creó AutoCAD, empezaron AutoCAD sacó, o Autodesk, no tanto AutoCAD, sino la empresa Autodesk sacó sus propias fuentes. Pero estas fuentes son viejísimas. Son de las fuentes que uno hasta ve y dice, uy, esas fuentes son como feitas. Pues yo no sé si no le parecen feitas, que son todas... Eh, toquemos una de esas. Es un estilo de este tipo de fuentes. ¿Sí? Esas, bueno, esta no la... Entonces, esas fuentes, esta es una como tipo de fuente ahí toda extraña. ¿Sí? Entonces, este tipo de fuentes son de AutoCAD y AutoCAD no las sacó, perdón, las sacó para no asociarse con lo que era Microsoft y Adobe. Entonces, para no usarlas de ellos. Entonces, por eso crearon esas. Pero uno casi no usa esas. Estas yo no las uso. A mí me parecen como, más bien, no me gustan, para serles sincero. Bueno, entonces ustedes ya eligen, yo por aquí había dicho que había utilizado
la trebuchet. Vamos a colocar aquí una trebuchet. Pero ustedes pueden utilizar cualquiera de esas. Lo otra cosa es que las fuentes tienen una característica especial. Las fuentes tienen este tipo de características. Las serifadas, fuente serifada, fuente serifada, que son estas fuentes. ¿Sí? Esta fuente que tiene estos elementos acá. ¿Sí? Por ejemplo, esta patica que tiene la A aquí, que parece como un soporte, o esta que tiene este, ¿sí? Entonces miren, aquí aparece la fuente serifada, o sea, serif, y la fuente sans serif, o sea, sin serifa. Estas paticas que aparecen aquí es una fuente serifada. Aquí vemos una fuente serifada. Por ejemplo, la N tiene estas patitas en la parte de abajo, la Y, la Z, la X. Eso se llaman serifas. ¿Sí? Y las normales sin serifas son las que vienen así planas. O sea, no tienen absolutamente ninguna patica en el tipo de fuente. Esas se llaman sans serif. La letra técnica se debe hacer en sans serif. O sea, se debe hacer en este tipo de letra. En la que es sans serif, no en las serifadas. ¿Sí? Esa tipografía es para otro tipo de texto. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esa parte, entonces, digamos, cuando ustedes elijan una fuente, trate de que no sea serifada, o sea, que sea sans serif. Y uno normalmente utiliza una fuente, por ejemplo, yo utilizo mucho este Arial Unicode, porque a veces me presenta problemas con la conversión de la fuente al PDF. Cuando hago la conversión al PDF, a veces no lee algunas fuentes y me las traduce en puntos. Entonces, para evitar eso, utilizo la Arial Unicode MS. Puedo utilizar este tipo de letra o puedo utilizar la que escogí aquí en este caso, que fue Trebuchet MS. Ahora ustedes pues definen si quieren, por ejemplo, a mí me gusta a veces utilizar cursiva, es buena, no tiene ningún problema, o simplemente la utilizan regular. Regular sería en esta. Bueno, eso es una parte eh, característica de esas letras, de lo que son las letras o las fuentes de letras. Ahora, la letra no debe ser menor de 1.8 milímetros en cualquier plano. O sea, cuando usted imprima el plano, lo ideal es que tenga hasta lo mínimo es 1.8 milímetros. ¿Sí? O sea que está llegando por lo menos a 2 milímetros, un poquito menos. Entonces, según la unidad de dibujo que usted elija, pues la letra va a aparecer allí. Entonces, cuando ustedes elija un estilo de fuente o haga un estilo de texto, por ejemplo, en este caso que yo realicé uno que se llama texto mínimo, pues le coloqué 1.8 porque yo en este momento estoy en milímetros. ¿Sí? Esa es una característica que es conveniente tenerla en cuenta. Ahora, si ustedes quieren saber cuál es la altura de su texto mínimo en, en en un plano a una escala determinada, recuerden que cuando yo hago las escalas, lo primero que debo generar es la escala notativa y luego generar todos estos estilos de texto. Entonces lo que hacen es colocar, digamos, el texto mínimo sería 1.8 milímetros, lo multiplican por el factor de escala, vamos a hacer aquí
un ejemplo. Voy a crear una hoja nueva aquí. Entonces, por ejemplo, el 1.8 milímetros es lo mínimo que yo debo tener en eh, en una fuente en mi dibujo. ¿Sí? 1.8. Lo multiplica por la escala. Por ejemplo, lo vamos a hacer a 1.50. ¿Sí? A 1.50. Entonces, el factor de escala de 1.50 es 50. ¿Sí? Y lo divido por 1000. Lo divido por 1000, que serían los milímetros que me representan en el papel. Entonces, ¿esto cómo sería? Sería igual, ¿sí?, a este por 50 dividido 1000 entre. Entonces, la altura de texto en escala 1 en 50 debe ser 0.09. ¿Sí? O sea que eh, la escala me va a mostrar esa misma. Si usted, por ejemplo, no utiliza un texto anotativo, entonces simplemente aquí, donde tenemos nuestra altura de texto, en vez de yo colocarle, como yo aquí lo estoy haciendo anotativo, yo sé que me va a trabajar siempre 1.8. Pero si yo le quitara este anotativo, aquí debiera colocar 0.09. ¿Por qué? Porque voy a trabajar en escala 1 en 50. Y así para cualquier escala. Si usted no lo utiliza anotativo, entonces haga la conversión. Le tocaría hacer esta conversión. La altura de texto mínima es esta. La altura de texto mínima. Lo multiplica por la escala y lo divide por 1000 y le da la altura de su texto, que iría aquí si el texto no fuera anotativo. Si el texto no fuera anotativo. Pero como el texto es anotativo, entonces yo simplemente le pongo 1.8, que es en milímetros, le digo que es anotativo y aplico. Y listo, ya le coloco aquí si es cursiva o si es regular y ya quedó en este caso lo voy a hacer regular, lo coloco, lo aplico y ya queda mi texto mínimo. En la clase pasada también hicimos otro, otro tipo de texto. Vamos a crear uno nuevo, estándar. Mire que aquí todavía no está anotativo. Le voy a decir nuevo y aquí le voy a escribir texto medio, por ejemplo. Entonces, ok, es mi nombre del texto medio. Ahora le voy a decir que es anotativo y la altura ya la coloco yo. El mínimo es 1.8, pero digamos que este va a ser de 2.2. No es que el texto medio sea de 2.2, sino que el texto mínimo no debe ser menor a 1.8 milímetros. Listo, ya lo tengo acá. Le digo que es Arial o puedo utilizar también la misma fuente que no combinen fuentes. Siempre utilicen una sola fuente en eh, en sus estilos. ¿Sí? Listo, entonces ahí ya me queda y le doy a aplicar. Ya queda de 2.2, es el texto medio. Aplicar y ya quedó mi estilo de texto. Voy a dejar esos dos estilos de texto. Ahí puedo seguir creando los estilos de texto que ustedes quieran. Listo. Entonces ya quedamos esos estilos de texto. Recuerden que debo utilizar letras que no sean serifadas y lo otro que no debo hacer es bajarlo de 1.8 según las escalas. Lo otro que tengo que hacer es organizar mis escalas anotativas. Entonces, en este caso, mis escalas anotativas no están organizadas. Entonces, volvemos acá, lo voy a hacer rápido, pues porque esto ya lo vimos. Simplemente selecciono, borro las escalas y le digo que adicionar. Aquí le digo 1, por ejemplo, en 100. Y aquí le coloco 1000. 100. Listo, ok, porque recuerden que yo estoy pasando a mi layout, que el layout siempre va a estar en milímetros. Ok,
así usted trabaje en otra unidad de dibujo, siempre va a estar en milímetros. Entonces vamos a adicionar, voy a adicionar una de 1 en 50. Aquí simplemente 1000 y aquí 50. Ok, y por último voy a hacer una 125, una en 25, no en 125. Aquí le doy 1000 y aquí le doy 50. ¿Listo? Ok. Listo, ya quedaron mis escalas anotativas. Ya borré las anteriores. Recuerden que la 1.1 no la puedo eliminar. Le doy OK. Y yo ya tengo aquí mis escalas anotativas. Yo estoy en escala 1 en 50, entonces la voy a dejar allí en 1 en 50 y voy a trabajar en esa escala. Ahora vamos a convertir esto a bloque. ¿Sí? Ya tenemos nuestro... si yo ya tengo estilos de textos creados, normalmente van a aparecer acá. ¿Sí? Esto lo puedo ampliar. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, está texto medio y aquí está texto mínimo, que fue lo que yo creé. Ahora vamos a convertir este objeto en bloque. Esto es una ventanita. ¿Sí? Esto estaba en este dibujo. ¿Sí? Aquí. Entonces tenemos nuestra ventana. Vamos a crearle este elemento acá para que conforme la ventana. Entonces vamos eh, a la ventana y lo primero que tengo que hacer es crear esto en bloque. Entonces vamos acá a insertar. Vamos a decirle crear bloque. ¿Sí? Y le voy a especificar un punto. Perdón, antes de todo le voy a colocar ventana. ¿Sí? Como yo había creado por ahí unas ventanas, le voy a poner aquí ventana 1. O no, ventana nueva. Listo. Especificar el punto de inserción. Le digo que la voy a colocar acá. Y seleccionar los objetos. Selecciono todos los objetos y doy enter. Listo, ya quedó mi ventana. Ok. Ya está como bloque. Aquí está mi ventana. Está como bloque. Listo. Vamos a hacer algunos cambios con esta ventana. Entonces, por ejemplo, ¿qué características tiene esta ventana? Entonces, esta parte de acá es el marco de la ventana. Esto que tengo acá. Esto que tengo acá es el pisavidrio o lo que sostiene el vidrio. Normalmente está hacia adentro del espacio arquitectónico. Entonces, por ejemplo, el pisavidrio aquí está hacia ese lado porque este es el exterior de la construcción. Entonces, el pisavidrio va hacia adentro. Lo mismo acá. El pisavidrio iría hacia adentro, este sería el exterior. Y miren acá que el pisavidrio va hacia este lado. Lo mismo a este lado. Miren las posiciones de ese pisavidrio. ¿Sí? Tenemos en la ventana, donde no era. Entonces el pisavidrio está hacia ese lado. Yo podría generar un proceso del cual este pisavidrio cambie hacia abajo, ¿sí? En el bloque dinámico. Lo vamos a hacer para que ustedes lo vean. Y aquí tenemos el vidrio. Este vidrio es el cristal, ¿sí? Tenemos los antepechos. Esta línea es la de antepecho. Bueno, como aparece el bloque, me selecciona todo, pero esta línea es de antepecho, esta también es de antepecho. Y estos serían los marcos o las jambas. Los marcos verticales de la ventana se llaman jambas, para que tengan en cuenta. Entonces, vamos a crear el bloque ya dinámico con respecto a esta ventana. Entonces, vamos aquí a insertar y le digo block editor o editor de bloques en esta parte. Listo, entonces me aparece esta ventanita. Le vamos a decir que es esta ventana porque yo ya la creé como bloque y le voy a decir OK.
Entonces, en este OK, vamos a tener nuestra ventana. Aquí estamos en el editor de bloques y podemos ver el bloque de nuestra ventana. En este panel van a encontrar unos procesos. Entonces, aquí hay una pestaña que se llaman parámetros y otra pestaña que se llaman acciones. Luego vemos estos de acá, pero por ahora para este trabajo vamos a utilizar lo que son parámetros y lo que son acciones. Entonces, los parámetros son los procesos que yo haga para hacer algo, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo necesito que cada vez que yo vaya a insertar la ventana, yo coloque la ventana aquí, ya tengo el vano. El vano es el espacio que hay de la ventana, o sea, el hueco donde va. Entonces, al yo insertar la ventana, ella me va a quedar o larga o corta, que a mí me tocaría editarla para poder generar esa ventana allí. Entonces, lo que hago es, con el bloque dinámico, ponerle una acción, un parámetro que me dé esta longitud, ¿sí? Y que yo con esa longitud pueda estirar o encoger el bloque, sin necesidad de utilizar un stretch o algo por el estilo, o utilizar un stretch para, por ejemplo, trabajar esta ventana. Entonces esta ventana, por ejemplo, no es bloque, es una serie de líneas y yo lo que haría es simplemente colocarla acá y con un stretch la estiraría y la encogería. Pero aquí no. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, que el mismo bloque me dé la opción de hacer ese stretch, o sea, de yo poderla estirar o poderla encoger en la necesidad que sea. Y la otra cosa que yo voy a hacer es que este pisavidrio se cambie de posición, o sea, que cuando yo le dé una acción al proceso que voy a crear aquí, se me invierta, por ejemplo, la posición de la ventana y lo mismo los marcos y se me invierta la posición de los pisavidrios. Entonces vamos a los parámetros. Entonces, como nosotros necesitamos que la ventana se estire hacia uno de los lados, ella puede estirar para un lado o para el otro. O puedo estirar los dos, pero lo voy a hacer con uno solo por ahora. Entonces vamos a hacer un parámetro. Ese parámetro es lineal. ¿Por qué? Porque yo la voy a estirar en este sentido. Yo no la voy a estirar en otro sentido. Entonces va a ser un parámetro lineal. Entonces hago clic en lineal. Selecciono el endpoint de la ventana, del marco. Y selecciono el otro endpoint del marco. Y me aparece aquí una distancia. Este es un parámetro. Este parámetro va a controlar el hecho de que yo estire o encoja la ventana. Ahora, ustedes ven aquí unas flechas azules. Esas flechas azules son las que yo puedo definir hacia dónde quiero que se estire la ventana. Yo puedo escoger la flecha azul de la izquierda o puedo escoger la flecha azul de la derecha para que se estire o para que se encoja. Entonces, en este caso voy a escoger la flecha de la derecha. Segundo, a este parámetro yo le puedo cambiar el nombre, ¿sí? Por ejemplo, como nosotros tenemos la ventana de este punto de muro a este punto de muro, ese espacio va a ser el vano de la ventana, el vano. Entonces el vano es el hueco donde yo voy a insertar la ventana. Entonces yo puedo decirle a ese parámetro que allí sea, por ejemplo, en vez de decir distancia 1, ¿sí? Así como aparece aquí, yo le puedo cambiar a ancho de vano, por ejemplo, o vano, si quiero. Ya eso ya lo definen ustedes en el momento que vayan a crear el bloque. Entonces, vamos a decirle control 1 para las propiedades. ¿Sí? Vamos acá a las propiedades, seleccionamos el parámetro y aquí donde dice distancia, nombre de la distancia, distancia no, name, aquí simplemente le coloco. Entonces aquí voy a poner ancho de vano. ¿Listo? Le doy enter
Y ya aquí en mi parámetro quedó cambiado el proceso del nombre de ese parámetro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estirar la ventana. Entonces, como ya tengo un parámetro que es la distancia, entonces vamos a hacer una acción. Entonces ya tenemos el parámetro que es lineal, ahora vamos a hacer un parámetro que se llama acción. Entonces vamos a generar ese parámetro, esta acción sobre ese parámetro. Entonces le voy a decir que para este parámetro voy a utilizar la acción stretch. Entonces selecciono la acción stretch, y él me va a decir, seleccione el parámetro. Entonces yo voy a seleccionar este parámetro, el ancho de banda. Clic, ya lo seleccioné. ¿Sí? Ahora, especifique el punto asociado con ese parámetro. ¿Sí? Entonces él me está mostrando aquí la derecha. Aparece un circulito con una X en rojo. Entonces yo me paro ahí con el cursor, ahí, y hago clic para seleccionar ese punto. ¿Listo? Ya quedó seleccionado. Y ahora me dice que especifique la esquina del cuadrado del stretch. Normalmente el stretch lo hace con un crossing. Entonces yo voy a estrechar esta parte. Clic. Y ahora me dice que seleccione los objetos a los cuales le voy a generar esa acción. Entonces, ¿cuáles objetos? Todos estos que están acá. ¿Sí? Ya los seleccioné y le doy Enter. Ya quedó. Si ustedes observan, en la parte inferior aparece un icono que me dice que es estrés. Esa es la acción. Y mire que se resalta el parámetro. O sea, ese estrés está asociado a ese parámetro. Listo. Miremos si esto me está funcionando o no. Entonces, si esto me está funcionando, voy acá a este botón donde dice Text Block. O sea, voy a testear el bloque. Entonces le hago clic aquí en Test Block. Listo. Miro el bloque. Aquí está el bloque como si estuviera dibujando AutoCAD. Lo selecciono e inmediatamente me aparece una flechita aquí. ¿Sí? Entonces yo hago clic en la flechita y ya puedo estirar la flecha o encoger. Entonces mi ventana está en este momento haciendo el proceso de estrés en el bloque dinámico que estoy creando. Ahora, quitemos aquí, digámosle, listo, ya quedó bien este funcionamiento. Vamos a cerrar aquí, cerrar, close, el test block, ¿sí? La página de testeo. Entonces voy a cerrar acá, vuelvo al editor de bloques. Miren, aquí estoy en el editor de bloque. Y ahora voy a hacer que este pisavidrio y el marco cambien de posición en este sentido. Entonces para eso me voy a apoyar en una línea, en dos líneas, me voy a apoyar en dos líneas. Como aquí no tengo centros de ninguna clase, porque si yo toco esta línea es completa, ¿sí? Aquí no tengo centros, entonces voy a generar un centro. ¿Sí? Entonces voy a generar una línea desde, pongamos el midpoint acá, o pues más o menos, es que el midpoint no es ese, ¿sí? Miremos a ver si me da acá, aquí me da el midpoint, ¿listo? O en una de estas. Entonces vamos a hacer no vamos a hacer una línea, sino que voy a hacer un rayo. Entonces voy a hacer aquí al lado, listo. Voy a utilizar el vidrio y le digo que haga un rayo en este sentido. Y ahora voy a hacer un rayo desde esta mitad. ¿Sí? La idea es que me quede lo más centrado posible. Aquí no me está dando el centro, listo, entonces este no me sirve. Vamos a hacerlo más bien en estas dos líneas. Entonces ahora sí necesito es una línea
volvemos acá para que me quede bien centrado el flip, o sea, la parte donde yo voy a cambiar de posición. Pues aquí sí puedo encontrar el midpoint, allá está mi rayo, y ahora voy al parámetro, ¿sí? Al parámetro. Voy a colocar un parámetro. Entonces, ¿qué parámetro voy a utilizar? Este, que se llama flip. El flip es como hacer un espejo, ¿sí? Como hacer un espejo. Entonces voy a decirle que voy a generar un flip. ¿Listo? Entonces me dice, especifica el punto del flip. Entonces yo puedo coger cualquier punto de esta línea. Vamos a escoger este punto con respecto a este punto. ¿Listo? Y me dice que dónde va a ubicar el nombre del flip. Entonces yo le puedo colocar aquí, clic. Ese es mi parámetro. ¿Sí? Mi parámetro. Ahora, ahora voy a generarle una acción. El espejo, ¿sí? Lo que es el flip como tal. Entonces le hago clic. Selecciono el parámetro. Miren que antes seleccioné este de acá y ahora voy a seleccionar este. Ya seleccioné el parámetro. Inmediatamente me dice seleccione los objetos y yo selecciono la ventana. ¿Listo? Y le doy Enter. Ah, pero aquí me seleccionó esto. Entonces vamos a borrar primero las líneas antes de que haya algún error. ¿Sí? ¿Listo? El flip todavía sigue así. Vuelvo y le doy aquí flip. Selecciono el parámetro. Y ahora le digo seleccionar objetos. Pues selecciono los objetos y Enter. Listo. Ya quedó mi espejo organizado. Vamos a testear el bloque. Pues vamos aquí a Block Editor. Decimos Test Block. Revisamos la ventana. Seleccionamos la ventana. Ya ella estira. ¿Sí? Y flipea. Miren, hay cambio de posición, aquí también cambio de posición. Cuando yo le hago clic en esta flechita, inmediatamente cambia de posición el pisavidrio y los marcos. Miren que los marcos también cambian, ¿sí? Cambian, o sea que ya... Yo puedo hacerle muchas cosas a la ventana, pero ahora pues no nos vamos a colocar a hacer eso porque ese no es el tema. El tema era ver un poco los bloques dinámicos, porque hay necesidad de hacerlos, pero pues no me voy a desarrollar mucho sobre esta parte del bloque dinámico. Ya ustedes lo conocen más o menos cómo funciona y cómo lo podrían hacer en un momento dado para las personas que no han hecho bloques dinámicos. Entonces le cerramos, ya tenemos el bloque listo, dinámico y todo. Hacemos close en el test block y ya quedó nuestro bloque dinámico. Vamos a decir que vamos a terminar aquí de cerrar el editor de bloques y me aparece esta ventana donde me dice que si salva los cambios del bloque de ventanas, de ventana nueva. Le digo que sí y listo. Ya quedó mi bloque realizado. Vamos a seleccionarlo, vamos a estirarlo y podemos hacerle el flip. Listo. O sea que ya podemos cambiar de posición nuestra ventana en el momento. Si nosotros necesitamos insertar otra ventana, entonces simplemente ya tenemos nuestro bloque acá. La insertamos, la seleccionamos, aparece con el estiramiento o encoge. ¿Sí? Dejémosla ahí. Y también con el flip. O sea que lo puedo llevar hacia un lado o hacia el otro. Él también tiene opciones de rotar, ponerlo vertical, alinearlo, bueno, hacer muchas cosas con los bloques que yo genere dinámicamente. Ya es cuestión de tener un poquito de imaginación acerca de la forma como yo quiera definir mi bloque dinámico. Pero vamos a lo que vamos, que es el atributo.
Entonces, volvemos a nuestro bloque editor, aquí, y vamos a colocarle atributos a esta ventana. Listo, entonces vamos a decirle ventana nueva, ok. Volvemos a nuestro editor de texto, ya tenemos nuestros parámetros generados. Y ahora, yo quiero colocarle aquí que esta ventana me dé el ancho, y yo poderle cambiar el tipo de ventana. Muchas veces cuando yo hago el dibujo, uno le coloca a las ventanas el tipo de ventana. Por ejemplo, esta es una ventana 2, esta es una ventana 1, esta es una puerta 1, puerta 2. Una las etiqueta para definir exactamente el ancho y la altura de esa ventana. Pero normalmente es el vano el que manda en esta situación. Entonces uno le coloca aquí B2, B3. Entonces uno lo que hace es copiar este dibujito y irlo cambiando a medida que ustedes los van necesitando. Pero entonces hagamos que eso lo haga AutoCAD directamente, o sea, que haga todo lo que yo tengo que hacer para ganar tiempo. Entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a etiquetar la ventana. Entonces, para esto vamos a generar atributos. Entonces vamos aquí a insertar, insert, y le voy a decir que defina atributos. Entonces le voy a decir que defina un atributo para nuestra ventana. Primero que todo, nosotros tenemos el nombre de ventana. Entonces aquí le voy a colocar que esta es la ventana X. Yo no sé si qué número de ventana sea. A medida que ya aumenta de tamaño, pues va teniendo otro tipo de elemento con respecto a esa ventana. Ahora, en el prompt es para que a usted le aparezca en el momento de generar la ventana, para que a usted le aparezca cómo llenar esos datos. Entonces le voy a colocar indique el nombre o número de la ventana. Vamos a colocarle nombre aquí de la ventana. Listo. Por defecto, pues le voy a poner que también sea BX, ¿sí? Que es lo que vamos a mostrar allí. Ahora, aquí la justificación. Los textos se justifican de acuerdo a la forma como... Bueno, este no me deja llevarlo para mostrar otra cosa. Pero bueno, entonces ahora miramos cómo se justifican los textos. Entonces el texto, por ejemplo, aquí voy a utilizar esta justificación. Middle center, ¿sí? Porque va dentro de algo, ¿no es cierto? Entonces le voy a colocar acá, middle center. Ahora, ¿qué tipo de text style? En este caso, para los textos que estoy dentro de la edición de bloques, no es conveniente colocarle un texto anotativo, ¿sí? No es conveniente colocarle un estilo de texto anotativo. Entonces voy a utilizar un estándar, no lo voy a dejar anotativo, y le voy a decir que me le coloque 0.09. Acuérdense que son para escala 1 en 50, ¿sí? Entonces le digo que me lo coloque en 0.09 para escala 1 en 50. Ah, pero yo no había cambiado la escala aquí. Entonces hagamos primero eso antes de. Llevémoslo aquí a escala 1 en 50, listo. Y ahora sí, definimos los atributos, volvemos bx, porque cuando yo inserte el texto, él me lo va a colocar al tamaño de la escala que yo le voy a escribir allí. Entonces bx indique el nombre de la puerta. Ahora por defecto también le voy a colocar bx, y en settings igual middle center, le quito el anotativo y el texto va a ser estándar, y aquí le voy a decir que 0.09. listo.
Esa va a ser mi altura de texto para esa escala. Listo, ya terminé. No hay ningún problema. Ok. Cuando yo vaya a colocar el BX, por ejemplo, yo le hago clic acá, él se centra en el punto donde yo coloque el texto. ¿Sí? ¿Sí ven? Él se centra. Entonces, ahora lo puedo mover o algo así por el estilo. Listo. Ahora, este es el nombre de la ventana, pero yo puedo decirle, por ejemplo, el ancho de la ventana. Entonces, vamos a hacer otra definición de atributo. Entonces le voy a decir que ponga en el tag, le voy a decir que lo coloque como 0.00. ¿Por qué? Porque es que ese es el valor que yo voy a tener para ese. Y aquí donde dice tag, prompt, voy a decir indique el ancho de banda. ¿Sí? Ahora, por defecto, yo puedo colocar un 00. ¿Sí? Pero vamos a hacer algo mejor con este bloque. Y es que cuando yo estire la ventana, en el ancho de la ventana, aparezca el valor del tamaño de la ventana, que yo no tenga que escribirlo. Entonces voy a colocarlo aquí y me voy a esta parte y aquí donde dice Insert File, o sea el campo, inserte el campo, le doy clic y busco, aquí tengo todos los elementos que puedo utilizar para combinar lo que yo necesito hacer. En este caso necesito que cuando yo estire la ventana, abajo me aparezca el ancho de la ventana. Entonces le digo aquí block placeholder. Block placeholder. Entonces al decirle block placeholder, yo puedo buscar aquí qué es lo que necesito. Y en este caso voy a necesitar el ancho de vano. Entonces ya está seleccionado ancho de vano, que me lo haga en decimales y le voy a cambiar la precisión que sea 2 decimales. ¿Sí? Ok, ya quedó. También la justificación middle center, el tipo de estilo estándar que sea 0.09, ok, y aquí me aparece el 00. Entonces lo voy a colocar por acá. Por ahora esto se ve grandotote, pero yo puedo mejorar. Mire que cuando yo lo posicioné, él se me centró en ese punto. Yo debiera haber escogido un punto por acá, pero eso lo puedo mover, M. Yo lo selecciono, Enter, y yo lo puedo ubicar por aquí, más o menos, clic, Enter, y voy aquí y le digo que me lo lleve más o menos. Ahora voy a acomodar los dos, Enter, ya le puedo hacer lo que yo quiera, como quiera la presentación. Por ejemplo, este 0 está demasiado por aquí corridito. Bueno, ahora lo organizo. Listo. Ahora le voy a hacer un circulito C, Enter, más o menos por ahí. Pongamos que esto va a ser el texto. ¿Sí? Entonces, digamos que vamos a moverlo. Ya ustedes lo organizan mucho más bonito. Aquí es como para darles una idea de qué es lo que uno debe hacer. Listo. Y este lo podemos dejar ahí. Vamos a hacerle una lineecita por aquí del cuadrante al cuadrante. Vamos a decirle aquí al cuadrante. Que no nos coja otro punto. Listo. Escape. Entonces ya tenemos el nombre de la puerta. Correr un poquitín una cosita de nada, y lo vamos a subir un poquito, dejémoslo ahí, ya quedó. Listo. Entonces así ya nos está quedando la ventana, o sea, ya tenemos la marquilla que nos va a indicar
Y la otra situación es que en este momento ella debe cambiar en el momento que yo estire o disminuya la ventana. Vamos a testear eso. Entonces voy aquí a Blow Editor, vamos al test, ¿sí? Y miren ustedes que ya aparece, ya inmediatamente aparece el ancho de esta ventana. Entonces si yo selecciono la ventana, le doy aquí, clic. Entonces miren, no pasó nada, ¿no es cierto? ¿Qué sucede en este caso? Siempre que yo vaya a actualizar los datos que yo genere con el bloque, simplemente escribo regen. Regen. Entonces le doy regen y ya aparece el valor, el cual fue colocada la ventana. En este caso es de 0.65. Así sucesivamente. Si yo, por ejemplo, la encojo un poquito, vamos a encogerla por acá y le doy regen, entonces aparece el valor del cual se le generó esto. Listo, ya me está funcionando. Entonces vamos a decirle aquí close test block. ¿Sí? Vamos a cerrar este. Entonces vamos a cerrar el testeo. Ya funciona como nosotros lo necesitamos. No hay que hacerle más nada. Y vamos a cerrar acá. Close block editor. Salvar los cambios. Y ya tenemos nuestros bloques, miren. Entonces ustedes me dirán, ah, pero ahí no aparece nada. Voy a seleccionar este bloque y lo voy a mover un poquito hacia abajo. Entonces, primero que todo, para que aquí me aparezcan los datos, voy a utilizar un comando que se llama att sync. att sync. Entonces el att sync me sincroniza todos los bloques. Entonces me dice, seleccione uno de los bloques. Entonces selecciono el bloque, le digo que sí y ya aparecen los valores de la sincronización. Ahora sí, yo puedo hacer lo que yo necesito. Por ejemplo, necesito estirar esta ventana, por ejemplo, vamos a ponerle a 1.20, 1.20, enter, listo. ¿Qué me faltaría por hacer? Regen. Regen, enter, y allá aparece 1.20 en la parte de abajo. ¿Listo? Ahora, aquí arriba, ¿qué sucede? Es el número de la ventana. Entonces voy a colocar aquí, voy a decirle que voy a colocarle el número de la ventana aquí. Entonces le doy doble clic, aparece esta ventana y aquí donde aparece, si yo le doy doble clic en BX, mire que de una vez me pide el valor. Entonces yo simplemente le coloco un unito acá y le doy OK. Entonces ya aparece el número de la ventana. Aquí, por ejemplo, yo le puedo decir que ese valor sea B2 o B3. Ok, listo. Por aquí me están pidiendo audiencia. ¿Alguien? Listo. Buenas tardes, arquitecto. Buenas tardes, profe, ¿cómo están? Qué pena lo tarde, porque No, estaba tranquilo. haciendo cosas personales. Hagan de cuenta que no existo, estoy por aquí porque me imagino que voy a estar un poco perdido. Bueno, listo pues. De todos modos estamos grabando la clase, no hay ningún problema. Continúo. Entonces, Gracias. listo, entonces ya actualicé aquí mi bloque. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo ahí? Bueno, yo puedo, digamos, por ejemplo, cambiar valores. Entonces puedo utilizar la ATT, digamos, editar, por ejemplo, edit o attdef, ¿sí? Y aquí puedo generar un nuevo atributo para el bloque o el att edit que me edita los atributos de los bloques. ¿Sí? Entonces selecciono y puedo ir editando. Entonces mire que aquí me aparece esta ventana
y yo puedo generar aquí, por ejemplo, el valor del vano no puedo editarlo porque él ya viene correspondiente al largo de la ventana. O sea, ya está definido en el bloque dinámico cuando este bloque va a tener esta medida, entonces aquí va a aparecer la medida de acuerdo al ancho o largo de la ventana. Pero aquí, por ejemplo, yo le puedo, este no es B2, sino B3, entonces, y aquí está lo que yo les decía, indique el nombre de la puerta. Fue de la puerta, no, aquí debiera de ser de la ventana. Entonces, ventana y el ancho del vano, listo. Ok, entonces él me va a cambiar allí. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? De pronto, Profe, cuando, ay, qué pena. A ver, ¿Quién se atreve? Cuando voy a cambiar la ventana de posición, pues que me dé como en espejo, o sea, como en espejos, la Sí. bolita con el no se me voltea ahí. Ah, qué buena pregunta, Lisa. Entonces hagamos un cambiecito en esa bolita. Ah, esa está muy buena. ¿Y Carlos, qué ibas a decir? si yo podría darle como con visibilidad, no sé, porque de pronto en algún plano que no sea arquitectónico no necesite esa información de la Recu- ventana, se podría ocultar pues el atributo. Recuerde que yo lo puedo hacer anotativo, esa es una forma. La otra es que en el bloque dinámico yo puedo generarle una visibilidad al bloque dinámico, ¿sí? A ciertas cosas del bloque dinámico. Entonces, listo. Miremos la parte de mm, aquí con respecto a esta bolita. Entonces, esa bolita la puedo poner en otra posición, claro, yo la puedo poner en otra posición. Entonces volvemos acá al editor de bloques. Vamos aquí a nueva ventana. Ok. Listo. Aquí está. Y vamos a decirle acá que este círculo lo podamos ubicar en el momento de que yo cambie la posición de la ventana. Que yo lo ubique. Entonces me voy aquí a los parámetros. Mira que aquí hay algo que se dice visibilidad. Entonces, yo puedo en esta parte, miren, con esto lo podríamos ver luego porque esto es un poquito más complicado. Generar la visibilidad de esto si no lo necesito. Listo. Entonces vamos a cambiar de posición. Entonces vamos a generar un punto acá. Yo le voy a decir que desde esta mitad me voy a venir por acá y lo voy a poner aquí. Listo, entonces esta va a ser la posición de de este círculo. Pero entonces, ¿qué acción le voy a colocar? Mover, la acción de mover. Entonces selecciono el parámetro, enter, y ahora selecciono los objetos. Entonces voy a seleccionar todo el círculo. ¿Sí? Ahí no estoy seleccionando el ancho de vano porque la ventana no entra. Listo. Y le doy enter. Entonces ya tengo una forma nueva de decirle mover este círculo. Vamos a decirle testear. Siempre testeemos para que sepan cómo le está funcionando. Es mejor testearlo y después ya, pues digamos, eh, lo estiro, lo flipo y lo posiciono. Entonces, por ejemplo, me lo voy a llevar, voy a quitarle el F8, ¿sí? Voy a ponerlo por acá, listo, o lo pongo por acá, ¿listo? Entonces ya me lo puedo llevar hacia donde yo necesito, ¿sí? Hacia donde yo necesito. Entonces voy a decirle aquí, close test edit, block. Ya quedó organizado y ahora le digo que cierre el bloque, el bloque editor, el editor del bloque.
Le doy acá, él me dice que si salva los cambios, ya quedó. Y entonces en estos bloques, si yo selecciono esto, yo puedo llevarme, por ejemplo, quitémosle el F8, yo puedo llevarme el círculo por aquí, listo, en el caso de que ese sea, y también lo puedo mover, digamos yo le digo que me lo centre y me lo coloque. Entonces eso lo puedo hacer en el editor de bloques utilizando ese parámetro point y utilizando la acción mover. Listo. Pero entonces vamos un poquito más allá con los atributos. Resulta que yo tengo un cierto número de ventanas. Entonces yo tengo varias ventanas y yo tengo que hacer un cuadrito de cuadro de ventanas. Entonces normalmente pues uno se va a Excel o hace la tablita allí y la pega después esa es una forma normal que uno lo hace y está muy bien, no hay problema, el cuadro de puertas y ventanas. Entonces, digamos que yo necesito organizar la información de esto. Entonces vamos a hacer un proceso que se llama, digamos, extracción de datos. Vamos a extraer datos de nuestro computador o de nuestro dibujo. Vamos a extraer datos. Entonces vamos a hacer extracción de datos. Entonces supongamos voy a insertar varias veces el bloque. ¿Sí? Acá. Este bloque. Voy a colocar una ventana por acá. Él me va a pedir esta ventana. Vamos a decirle que es la ventana 2. Ok. Enter. Voy a insertar otro. Aquí. Clic. Ups, aquí. Voy a insertarlo acá. ¿Sí? Y le voy a decir que sea la ventana 4. Enter. Ok. Yo tengo la ventana 2, la ventana 3, la ventana 1. Vamos a insertar un último por acá. Ponerlo por aquí. Y le digo que sea la ventana 5. Ok. Listo. Ya queda. A este le voy a dar un valor por aquí. Este también le voy a dar otro valor por acá. Voy a hacer una ventana larga. Listo. Y este va a ser una ventana un poquito aquí. Acá no son iguales. ¿Sí? Vamos a estirarlo un poquito que no me quede muy cerca a esta. ¿Sí? Pues, allí. Listo. Entonces tenemos, ¿qué sucede? Mira que aquí todas están con 33. ¿Cómo organizo esta información? Regenerar. Listo. Ya quedaron con sus valores. No importa si que tengan que ver, digamos, el ancho, pues en este caso el ancho no es, solamente está tomando dos decimales, entonces bueno, independiente aquí. Pero yo necesito extraer los datos de todo esto. Entonces vamos acá a Annotate y aquí donde dice tablas, vamos a decir extracción de datos. Vamos a hacerle aquí extracción de datos. Dice que no lo he grabado, entonces grabemos el dibujo. Vamos a grabarlo aquí en el escritorio y le voy a decir que mi dibujo de ventana. Listo, ese va a ser mi nombre para ese archivo. Listo. Ahora ya en la extracción de datos, si yo no he grabado el dibujo, si yo lo tengo grabado, esa ventanita no me sale porque es lo que me exige es que sea grabado el dibujo para poder extraer los datos. Pues grabé el dibujo y ahora va a empezar a extraer los datos. Entonces me dice que es el primer paso de 8. Aquí no movemos absolutamente nada.
le damos next. Ahora me dice los datos, ¿cómo los voy a llamar? Entonces voy a llamarlos datos 1. Ya había hecho uno, pero entonces vamos a ponerle aquí otro nombre, datos 1, salvar, listo. Me aparece esta otra ventana, ¿sí? Aquí es donde se quedó ese dibujo. Él me está mostrando la ruta. Le digo next, listo. Está haciendo el proceso de extracción. Una pregunta. En la ventana anterior aparecía si uno quiere seleccionar los bloques o... No, no hay necesidad porque aquí, bueno, por ejemplo que usted tenga varios bloques, usted selecciona uno nomás. Ah, ok. ¿Sí? Selecciona el que usted necesita hacerle la extracción de datos. En este caso, como no tenemos sino un bloque, pues él me está diciendo que seleccione, pero ese bloque ya está ahí, entonces lo va a tomar como si fuera ese. Pero bueno, aquí hay dos pasos. Usted puede seleccionar el bloque como no necesariamente seleccionar el bloque. ¿Por qué? Aquí le aparecieron los atributos, ¿sí? Pero entonces usted lo que va a hacer en esta pantalla va a hacer clic derecho, le dice un check all, o sea, le vamos a quitar el check, le vamos a quitar el chulito a todos, ¿sí? Miren, y vamos a escoger el bloque que está acá, miren, que es nueva ventana. Ese es el que vamos a escoger. Next, listo. Y aquí necesitamos extraer un dato. ¿Cuál es el dato? Este ancho de la ventana. Entonces voy a decirle de nuevo aquí un check all. Le quito el ancho de la ventana, le pongo el ancho de la ventana, los demás los desmarco. Le digo next, listo, y ya me hizo la cuenta, ¿sí? Me dice que hay una ventana de 1.20, que hay una ventana de 0.35, listo. Le digo next. Y ahora yo puedo exportar esto a un Excel. Aquí le puedo decir output data external file, o sea, Excel, CSV, a una base de datos o un TXT. Pero no, yo necesito que me lo coloque en el dibujo. Entonces le digo insert data extraction table en el dibujo. Insertar la extracción de datos o de la tabla de datos en el dibujo. Le digo ese. ¿Sí? Next. Entonces esto me va a aparecer de esta manera. Si yo lo quiero así, lo manejo así. Le puedo colocar aquí un título, por ejemplo, cuadro de ventanas. Listo. Que ese sea el título. ¿Sí? Lo dejamos allí. Y si le quito esta opción, el título me lo coloca como yo lo coloqué aquí. ¿Veis? Ahí ya aparece cuadro de ventanas. ¿Sí? Le doy next y le doy finalizar. Entonces, supongamos que, bueno, ahí por la escala, vamos a colocarlo por acá, listo. Las ventanas están muy pequeñitas con respecto a esto. Yo puedo cambiar el tamaño del dato. Aquí parece que no le di bien la parte de que me actualice con respecto al tamaño que no sea tantos decimales. Tengo que cambiar la cantidad de decimales, simplemente que de pronto en el bloque no lo cuadré bien o aquí en algún momento me pidió, no lo hice, me pidió cambiar el número de decimales y no lo hice, entonces me quedó eso. Entonces él me va mostrando la cantidad de ventanas que hay. Listo. Ahora, supongamos que yo necesito meter, ya hice este proceso y supongamos que yo necesito meter más ventanas. Entonces vamos a copiar una ventana de estas. Vamos a copiarla. Vamos a copiar esta pequeña. Enter. La vamos allá para acá, esto para acá, esto para acá, esto por aquí. Vamos a copiar esta otra. Enter. Y esta la voy a copiar una, dos, tres veces. Listo. Dejemos eso así porque si no la ventana se me va, este elemento se me va a poner muy grande. Listo.
¿Qué necesito hacer aquí? Regen. Primero, regen. ¿Sí? Si yo aquí no estiré ni organicé ninguna ventana, pero supongamos que una de estas cambió de posición. Vamos a cambiar esta de posición un poco. Vamos a dejarla aquí. Listo. Entonces, le vamos a decir que regenere. ¿Sí? Regen, enter. Ya esa cambia, ¿sí? El tamaño 240. Y ahora, si ustedes pueden ver, aquí siguen las mismas 5 ventanas que yo tenía. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a enlazar de nuevo este cuadro de datos, lo voy a enlazar con los bloques que acabé de organizar. Entonces, para eso utilizo un comando que se llama datalink update. Datalink update. Le doy datalink update. Le digo que actualice el link de la data, ¿sí? Seleccione el objeto. Entonces, ¿qué voy a seleccionar? ¿Sí? No selecciono uno de acá, selecciono todos los objetos, aquí donde dice todos los data links. Entonces le doy clic acá, ¿sí? Y miren ustedes que se actualiza la ventana diciéndome que hay 3 ventanas de 0.6219 y que hay 5 ventanas de 0.3510. O sea, me hace todo el proceso que yo tenía según el número de ventanas o de bloques que yo necesito. Esto aquí funciona también como yo puedo, por ejemplo, aquí sumar, restar, bueno, hacer las operaciones básicas si yo quiero en un momento dado, pero entonces en este momento pues no me voy a meter ya con esa parte porque esos son tablas. ¿Listo? Se le podría agregar entonces también lo que son los tipos de ventana Sí, a esa tabla. sí, podría ser que yo le pudiera, claro, yo le podría colocar aquí que este B4 apareciera allí en la tabla, ¿sí? Por ejemplo, aquí adelante, pusiera el tipo de ventana, el nombre de la ventana y me generara aquí. Es ya la tabla como yo la genere. Pero entonces, ¿cuál es la idea con esto? La idea con esto es que ustedes pueden enlazar cualquier tipo de bloque, cualquier tipo de elemento, de tal manera que ustedes pueden contar los elementos, pueden tener todo con respecto a un bloque determinado que ustedes generen. Y ahí van a tener todos estos atributos. Van a tener los atributos que tienen aquí, van a tener también estos atributos y pueden estar actualizados en cualquier momento o en el momento que ustedes lo necesiten, actualizar simplemente con esos comandos. El attedit, el att-sync, sincronizar el att, o sea, los atributos, y el data link update que me genera el proceso. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, con esto ya pues les puedo dar como, digamos, un proceso en el cual ustedes los atributos los pueden manejar. Recuerden que esos atributos yo los puedo generar anotativos, ¿sí? Realmente en un momento dado, ¿sí? Ya vimos cómo generar ese proceso anotativo. Recuerden que también el hecho de que yo cambie todo a anotativo me ayuda mucho con el proceso del dibujo, ¿sí? Cuando yo vaya a generar todo este tipo de cosas, estos tamaños de tablas yo los puedo variar en un momento dado. Mire, esto funciona como una tabla en Excel. Yo la puedo explotar, ¿sí? Esto funciona como un bloque también. Yo puedo explotar esta tabla sin ningún problema y hacer otras cosas con ella. ¿Listo?